Que Caradima fue una de las películas más exitosas del año 2015, no solo por la gran cantidad de gente que llevó a los cines chilenos, sino que también por el impacto que generó este film inspirado en la historia de este sacerdote Fernando Caradima. Un trabajo que tuvo múltiples complicaciones, dificultades y desafíos que les mostramos en este nuevo capítulo del oficio del cine. En abril de 2015, el director Matías Lira estrenó su segunda película, El Bosque de Caradima. Fue un éxito de taquilla, el film más visto de ese año, llevando más de 300.000 espectadores a las salas chilenas. Aquí comenzamos a revisar su historia. Yo la verdad que me pegué el cachufazo, golpe con esto cuando vi Informe Especial. La Iglesia Católica está investigando denuncias por abuso sexual en contra del sacerdote Fernando Caradima. Escenas lascivas y dolor que se prolongan por 20 años. Porque se combinaba el abuso de poder con el dolor humano y con algo que yo considero que es muy importante, que es la religión. Yo, de hecho, estaba haciendo otra película. Inmediatamente lo paré, la productora, que además es mi señora, nos metimos de frentón en este proyecto. Y yo creo que fue esa intensidad tan fuerte lo que nos permitió llegar a puerto, en el fondo. Y es muy increíble porque uno se empieza a dar cuenta de muchas cosas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y nos fuimos con todo a investigar, que es muy interesante. ¿Cuánto fue ese proceso? ¿Cuánto duró? Por lo menos un año. ¿Un año de investigación? Sí. Sí, nos convertimos como en fiscales. El objetivo que me puse yo era entender este mundo desde cero, digamos. Efectivamente, lo primero que tú tenés con la historia de Caradima es el relato de las víctimas y lo que hay en la investigación periodística. Pero tú tenés que enfrentarte a rehacer porque es una película, digamos, y la película tiene que ser para la gente que lo ve completamente nueva, digamos. El padre te manda esto. Yo no siempre me veo, pero siempre estoy. Lo interesante, lo que a mí me interesaba era entrar al mundo del bosque y ver ese punto de vista, entenderlo. Pues, si es un mundo hay que entenderlo y todo el mundo tiene sus razones. Un llamado, fue, como decimos los actores, un amor a primera vista, en términos de decir, yo quiero estar en este proyecto, quiero ser parte de esta denuncia, quiero ser parte de un proyecto así de ambicioso, importante para el país, porque es algo que creo que es fundamental. Matías me invitó como al proyecto, ¿ya? El guión se estaba escribiendo, se estaban consiguiendo las locaciones, bueno, era un proyecto difícil. Lo difícil fue efectivamente encontrar una película. Yo tenía todo el mundo en la cabeza, tenía muchos puntos de vista, tenía una historia y yo en algún minuto decía, tenemos que escribir algo como La Caída, la película que habla de Hitler. Muy descriptiva, donde veamos al personaje, pero no hagamos grandes juicios, porque eso va a abrir más el debate, va a ser ponerla como una realidad nomás. Vamos a grabar desde el principio para que no exista ninguna duda. ¿No te generó algo de temor por lo mismo que tú mencionabas? Porque era un caso delicado, Sí. que tenía muchísima connotación pública. Sí, efectivamente el temor es parte del riesgo de asumir un proyecto así, pero creo que fue la parte más interesante que tuvo, que fue el riesgo que corrimos todos. Fue un proyecto muy difícil, ¿verdad?, de abordar. Bueno, yo fui a visitar 60 iglesias para tratar de pedir permiso, porque todas dependen un poco del arzobispado, y ahí se me enredaban las cosas. Nosotros partíamos la película, por ejemplo, en febrero del 2014, y a 3 días de partir la película, me quitaron todas las locaciones. ¿Por qué? Porque hubo un problema específico y esa congregación no me pudo entregar las locaciones. O sea, yo estoy en un estado de angustia profundo. O sea, ya habíamos invertido, no sé, 70 millones de pesos en el desarrollo de preproducciones.
Yo le digo, ¿sabes qué? Capaz que no tenga que hacer esta película. Ante la imposibilidad de grabar en la iglesia del Bosque, el escenario original del caso Caradima, el director de la película tuvo muchísimas otras dificultades para encontrar iglesias donde se pudieran recrear sus pasillos. Tanto así que hasta el día de hoy, Matías Lira prefiere mantener en reserva el lugar donde finalmente se realizó la grabación. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Era un proyecto delicado, el arzobispado estaba metido todo el tiempo. En algún momento se pensó construir el set parecido al Bosque, lo que era millonario y era una locura. Creo que Matías Lira logró integrar una visualidad muy atractiva, es que era estar en la historia, era estar en los pasillos del Bosque. En algún minuto conversamos con Matías la idea de ofrecer dinero a la iglesia, a la misma iglesia del Bosque, que estaba muy venida menos, por ejemplo, para restaurar los murales, que son preciosos. Haber buscado un acuerdo ahí y que haber filmado ya adentro, que habría sido perfecto. Y nada, de repente llegué a una iglesia y literalmente en moto vi a la distancia una cruz, caché que era la única iglesia que no había ido. Y me acuerdo que los sacerdotes, típico sacerdote bueno, cariñoso, que de verdad me dicen, no, Matías, no. Entonces otro sacerdote le dice, pucha, Dios nos puso a este cabro enfrente. Y yo ahí abrí la puerta para entrar. Y yo le dije, Dios me puso acá. Tú tienes que hacerte cargo de este problema. Las negociaciones muy privadas, muy secretas, a las cuales siempre me tuvo al tanto Matías, con la persona que nos facilitó la iglesia donde se hizo. Claro. Que hay que decirlo, para que la gente sepa, lamentablemente el arzobispado como premio después de la película lo apartó de sus funciones al sacerdote que nos prestó la iglesia. ¿Tuviste que apretar mucho la grabación, o sea, el rodaje en un tiempo muy limitado? ¿Cómo fue eso? No, fue peor todavía, porque tuvimos que seccionar el rodaje. Yo tuve que grabar en 4 etapas. 15 días primero, 20 días después. ¿Con intervalos? Con intervalos de tiempo importante. O sea, eso es... Súper estresante. ¿La música? Tú la has conseguido en la iglesia. Tú no te puedes desconectar, eso es bien cansador, porque de una u otra manera, como actor, tú estás conectado, no sueltas, sigues trabajando el texto, sigues pensando en el texto. Estaba grabando Sitiados para este canal y para Fox, una serie ambientada en 1590, caracterizado con barba, con pelos largos, era como un Jack Sparrow, y pasarme a esto otro, pero bueno, fue porque se juntaron las fechas y fue muy demandante, súper exigente, pero bueno, resultó. Tú te vas sin contarle que estás allí. Le dices que cometiste un pecado de pureza. Y bueno, y Luis Ñeco es un animal. Ver al padre Fernando Caradima interpretado por Luis Ñeco me pareció impresionante. Porque aquí había que hacer un personaje. Y Luis captó muy bien esta esencia de que el personaje que íbamos a hacer no podía ser este abusador violento desde una primera instancia, sino que es progresivo. El abusador es un lobo, hasta un lobo cariñoso. ¿Entiendes? Muy seductor. Totalmente seductor. Jamás, nunca más vas a estar solo. Nunca más. Pues ya llegaste a tu casa. Esta es tu casa. La dificultad de hacer este tipo de personajes es que son personajes polémicos, que están vivos. ¿Me entiendes? Y que las personas los conocen. Si tú haces un personaje de ficción absoluta, es una invención. Ahora, el problema, y esto es lo que no entiende el público en general en Chile, o cuesta que entiendan, es que el personaje que yo hice no es Caradima, es una ficción. ¿Por qué? Porque lo hice yo, pero yo no soy Caradima, tan sencillo como eso. Traidores, hijos del diablo, eso es lo que son. Malagradecidos, aprovechadores, Yo nunca pretendo parecerme o ser... un calco de alguien. No, eso es pasar por una angustia. ¿No? En el Vaticano lo estiman mucho, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque gracias a él la Iglesia Católica no está llena de curas comunistas. Yo tuve la suerte de trabajar con Gloria Muchmayer, con Marcial Tagle, con Benjamín Vicuña. O sea, la entrega de Benjamín... ¿Eso me quiere decir? No.
Lo que le quiero decir es lo que yo, como un niño ahí, a los 17 años, trataba de explicar para justificar algo que no tenía explicación coherente. O sea, como ser humano, cómo estudia, cómo se entrega, la verdad que tiene Benjamín. Creo que fue un trabajo de muchos matices, un trabajo también muy sutil, muy fino, y por lo mismo creo que tuvo el impacto que tuvo y el éxito también, porque no se hizo una caricatura, ni se habló del vengador, ni se habló del bueno y el malo, sino que se planteó un problema real, complejo, difícil de entender muchas veces. ¿Y qué tan clave fue las conversaciones que tuviste con James Hamilton? Bueno, esas conversaciones fueron clave, porque esa fue la puerta para entender las dimensiones más profundas, los miedos, los complejos, los sueños de estos personajes, cómo se relacionaban. Y sobre todo hablo de miedo porque son personajes que les costó mucho salir a decir su verdad. Dios nuestro Señor te quiere. Yo te quiero. Toda nuestra vida junta ha estado contaminada por Él. Nada es real. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué? Fue muy lindo el resultado cuando esta película se estrenó. Cuántas víctimas que han tenido que vivir con la impotencia de la injusticia. Y esta película, de alguna manera, hizo justicia. Me sigue sorprendiendo la reacción de la gente en la calle que se me acercan a contarme cosas. Hombres grandes, en el semáforo. Me han parado muy angustiados y me han comenzado a contar sus oscuros episodios que han tenido con algún cura que ha abusado de ellos. Pasaba a ser una especie de embajador de un mensaje. Y efectivamente recibí, no solo por redes sociales, sino que también cara a cara, personas que decían, ¿sabes qué? A mí pasó hace 15 años, viví un abuso, y te pone en un lugar súper difícil. Habían expectativas. Y yo tenía expectativas con mucha gente y espero haberlas cumplido de alguna manera. No quería dañar a la iglesia de ninguna manera. No quería dañar a las víctimas, no quería exponer sus casos. Por eso tengo tanta admiración por ellos, ¿me entiendes? Porque ellos cambiaron a nuestra sociedad. O sea, y si eso no se les reconoce, o sea, para mí son gallos que... Porque atacaron el centro del poder. Ustedes se dan cuenta que si me abandonan, si me dejan caer, no voy a caer solo.